charla, una charla que cada 15 días vamos haciendo y que es ciertamente difícil porque estamos hablando de una charla que es de tipo científico, tratando de hacer un enfoque que sea comprensible, que sea ameno, para entender cosas que muchas veces no nos imaginamos. A lo largo de este tiempo y a lo largo del año, prácticamente ya lo estamos terminando, he recibido infinidad de preguntas, de cuestionamientos, hay muchas dudas en relación sobre todo a procesos de enfermedad, no tanto cómo trabajan nuestros productos. Entonces, parte de ello hoy quiero enfocar un tema que yo espero sea para ustedes de mucha utilidad. Pero en esa utilidad yo quiero dar un enfoque vivo, es decir, que usted lo pueda llevar a su vida personal, lo pueda aplicar, lo pueda usar todos los días de su vida. ¿Por qué? La vida es maravillosa. La vida es para disfrutarla, minuto a minuto, segundo a segundo. Tiene tantos matices la vida, la existencia, la creación en sí, que no nos imaginamos qué tan relacionados, qué tan íntimamente relacionados estamos todos, absolutamente todos, con la ciencia. Nos guste o no nos guste la ciencia, eso depende de las características de cada uno de nosotros, pero definitivamente la temática de vida involucra la ciencia y eso nos involucra a nosotros. Gracias a la ciencia, en este instante, tenemos la oportunidad de platicar a distancias que no nos imaginaríamos en otro momento, en otro tiempo, pero que ahora a través de lo que son las comunicaciones, que incluso han variado satelital, por cable óptico, etcétera, dan un giro para esa comunicación y que esta noche me permiten ustedes entrar a una parte de su hogar donde ustedes han colocado ese monitor y ahí me tienen platicando con ustedes en forma íntima. Y eso, de verdad, para una noche como esta, se los agradezco de todo corazón. Es para mí un motivante, un estimulante para seguir trabajando en ello. Cuando algo se hace con interés, con afecto, con características de ingredientes especiales, las cosas funcionan bonito. Pero cuando esos ingredientes le añadimos la pasión y el amor, y que ha sido algo que a mí, a través del tiempo, ha influido en mí, la ciencia me ha revelado mucho del secreto de la vida. Y ahora que hemos pasado en muchos de los países en donde recordamos a nuestros ancestros y obviamente a través de un respeto les transmitimos nuestro amor y no los dejamos morir porque viven en nuestro corazón. Y la única manera de morir es cuando nos olvidamos. En esta frase que acabo de decir, el pensamiento es una fuerza y es una energía. Y mientras el amor y el pensamiento estén vivos y activos y evoquemos esos recuerdos, las moléculas van a estar transformándose y cobrando vida. Y de eso se trata el día de hoy. De entender cómo en este juego de la vida
Una de las partes trascendentes son las moléculas. A lo mejor usted no ha reflexionado como se lo voy a plantear en este momento. ¿Qué pasaría de toda la existencia si no existieran las moléculas, si nada más existieran los átomos libres como en algún momento al inicio de la formación de toda esta existencia que conocemos y que a través de la ciencia sabemos que existieron 5 elementos primarios? Pues resulta que no eran moléculas, eran átomos. Y a través del enamoramiento, de la empatía, estos átomos empezaron a relacionarse entre sí y empezaron a formar moléculas. Pero fíjense ustedes que para que esto pueda quedar mucho más claro, me gustaría invitarles a recorrer este pasillo, este corredor. Seguramente ustedes pueden disfrutar de un paisaje de bambú, pero difícilmente cuando vemos un paisaje así, imaginamos lo profundo que tiene un pasillo como estos y que muchas de las estructuras moleculares no las vemos. Estamos viendo el verde, el verdor de estos hermosos bambús, pero no estamos viendo la producción de oxígeno que están fabricando. Hay moléculas que no las podemos percibir, pero que sabemos que en ese espacio hay una cantidad de vida, porque si no estuvieran esas moléculas como el oxígeno, definitivamente estaríamos muertos, estaríamos inexistentes. Este pasillo es un pasillo de vida, pero que a nuestros ojos nos dan pensamientos y nos dan sensaciones, nos dan percepciones, nos dan emociones, porque las moléculas en la parte más íntima de nosotros se están moviendo. Por eso cuando vemos paisajes como estos, podemos considerar la creación es infinitamente hermosa, mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y en la invitación que les hago como investigador, como científico, como enamorado de esta creación, ustedes pueden observar la cantidad de moléculas que se mueven en el universo. Ese es el juego de las moléculas. Y es un juego tan hermoso que si no fuera así, no tendríamos la hermosura de un paisaje como este. Desde moléculas que simplemente a través de la luz se puede reflejar sobre otras moléculas que forman un espejo, como es el agua, hasta las moléculas que están en la parte más de arriba, que es la montaña, o moléculas que no alcanzamos a percibir de los insectos, o si miramos hacia el cielo, moléculas infinitamente lejanas, pero que ahí están. ¡Wow! El juego de las moléculas en el universo es impresionante. Y yo no puedo entender cómo es posible que perdamos de vista la misma belleza de la creación. No estoy hablando solo de la naturaleza, que la naturaleza misma es parte de la creación. Estoy hablando de cosas y que vuelvo a subrayar que forma esta misma naturaleza al verla y al contemplarla, forma emociones, sentimientos, y en nosotros se producen sustancias que van a muchas partes de nuestro cuerpo. Más adelante les estaré platicando acerca de los neurotransmisores y estaremos hablando un poquito de lo que es la dopamina, la serotonina, los elementos GABA, el mismo glutatión o algunos otros componentes de los cuales no los llegamos a ver,
pero que muchas veces, y esto lo quiero subrayar, los llegamos a necesitar en una manera prácticamente desesperante. ¿Y a qué me refiero? Cuando una persona pierde el equilibrio y su salud se ve mermada, no sabe qué hacer para recuperar su salud. Pues ese juego de las moléculas es porque estamos en la parte negativa del juego y las moléculas no están jugando hacia nosotros como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, en este juego yo le invito a usted, que es el juego de la vida, a enamorarse y a cuidar de su cuerpo, de su mente, de su corazón, de su espíritu, de todo lo que poseemos, porque es una de las riquezas más grandes que tenemos. Y ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es cuidarlo. Pero si nosotros podemos hacer ese viaje hacia esas moléculas y empezamos a ver esas cosas pequeñitas, como en este caso vemos esas hojas, y aquí va ad hoc con la parte del hemisferio norte en donde estamos, o donde en este momento muchos de nosotros estamos, porque estamos hablando del otoño, donde va un ciclo, mientras que en el hemisferio sur, en este momento están en verano, no coincide esta imagen con ustedes, pero me comprenden a lo que yo estoy tratando de llegar. Que llega un momento en que las moléculas, si vemos en estas hojas, empiezan a perder su funcionamiento y empiezan a perder su equilibrio en forma natural para dar un ciclo y renovarse, Y esto me quiere decir, crecer. Y esto va en esos ciclos de la vida. Por eso, cuando hablamos del juego de las moléculas, es tratar de entender nosotros en qué parte del juego estamos y cómo estamos jugando ese juego. Y hágase esa pregunta, ¿cómo usted está haciendo ese juego? ¿Cómo está cuidando sus moléculas? Porque el conjunto de moléculas que usted tiene, recuerde que es lo que estructura sus células. Y esas células son las que van a terminar por darle la salud y el equilibrio y hacer lo que en conjunto vemos en los trillones de células cuando nos paramos frente al espejo. ¿Qué tipo de moléculas ve usted? Y muchas veces decimos, la ciencia me ha desahuciado y la ciencia no desahucia a nadie, no, no es una sentencia porque no es un verdugo. Lo que sucede es que los verdugos muchas veces somos nosotros cuando hacemos que nuestras propias moléculas pierdan ese equilibrio. Por eso, en esto que estoy platicando, muchos de nosotros estaremos buscando cómo renovar nuestras células, cómo renovar nuestras moléculas, cómo hablar de ese proceso biomolecular de terapias regenerativas. Va a ser el nuevo uniforme de Umbrellas. El Raúl me decía. No, Permítame cerrar el programas que voy a micrófono. aparecer como acá. Ahí está. Entonces, este proceso es para cada uno de nosotros en forma personal, porque lo estamos viviendo y nadie lo está viviendo por nosotros. Por eso yo pregunto, en el juego de las moléculas que está dentro de nosotros, ¿cómo quisiera salir usted? ¿Airoso? ¿Victorioso? ¿De qué depende que las moléculas se comporten de una u otra forma? Curiosamente, y aquí hablaríamos mucho de otro tema muy profundo y muy grande, acerca de lo que sentimos y de lo que pensamos. Ese no es el tema el día de hoy.
Sin embargo, eso se genera en nuestro cerebro y voy a hablar del cerebro, por supuesto. Pero quiero ponerles a ustedes un ejemplo de cómo cuando apapachamos, consentimos, entendemos ese proceso molecular, los resultados son increíbles. Y en el juego molecular la vida misma es increíble. ¿Y a qué me refiero? Mire usted, Manette Billy, ella festejó, y he platicado, porque platiqué de eso el año pasado, su 102 aniversario en el 2024 y se aventó de un paracaídas. ¿Se imaginan ustedes una persona de 102 años aventándose de un paracaídas? ¿En qué grado emocional, qué grado de sentimientos puede tener esta mujer comparado con nosotros? No cualquiera tiene 102 años en este momento. Entonces, aquí lo importante es ver que Manette Billy formó con sus propias moléculas un estatus de felicidad y nos demuestra que puede disfrutar cada segundo de la vida a plenitud. ¿Y cuántos de nosotros, por tener derrotadas nuestras moléculas en el juego de las moléculas, nos sentimos achacosos, enfermos, lastimados y queremos remedios milagrosos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es entender el juego de las moléculas para poder resolver todo ese tipo de situación? Agrego a lo que hizo Manette Billy. Ella condujo un Ferrari a 210 kilómetros por hora, aparte de haberse aventado en paracaídas. Ahí tienen ustedes el dato, lo pueden tomar para que lo chequen en internet y vean que para las moléculas, en el juego de las moléculas no hay edad y todos estamos en él. Pero hoy no quiero hablar tanto de Manette Billy, hoy quiero platicarles a ustedes de esta otra mujer. Manette Billy es de Gran Bretaña, pero Natalie Grabo es una mujer de 80 años que acaba de completar un Ironman. ¿Qué es eso de un Ironman? Es una competencia de natación, de bicicleta y de carrera a pie. Y ojalá puedan ustedes entrar a internet y ver sus videos en YouTube o donde ustedes gusten en las plataformas que hay para que conozcan a Natalie Grau o Grabou. Ella, Natalie, nos da todo un ejemplo de entereza. Cuando ella entra a este pasillo, ella se cae. ¿Y por qué se cae? Ay, porque está viejita, tiene 80 años. No. Fíjense ustedes que Ironman es una competencia de 3,8 kilómetros de natación. Ella venía de haber nadado 3,8 kilómetros, casi 4 kilómetros a nado. 180 kilómetros en bicicleta, 180 y 42 o 42 kilómetros a pie. ¿Tienen idea de lo que es eso a los 80 años? Explíquenme el juego de las moléculas en ese cuerpo. ¿Qué pretextos le podríamos poner? Por favor, si nosotros estamos diciendo, tengo flojera, no me quiero levantar, quiero unos 5 minutos más de reposo, etcétera, ¿qué le estamos haciendo a nuestras propias moléculas en el juego de las moléculas? ¡Wow! Créanme que haber hecho esta hazaña, 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros a pie, ¿en qué tiempo creen ustedes que lo hizo? En 16 horas 45 minutos con 26 segundos. Y cuando entra a este pasillo, ella cae. Y todo el mundo pensó que ahí se quedaba. Es un video dramático. Se levanta y llega a la meta.
Es un ejemplo de entereza, de resiliencia y de muchísimas cosas que podemos aprender de la gente que nos rodea. Porque en el juego de las moléculas que está en cada uno de nosotros, lo podemos ganar. Porque las moléculas están a nuestro favor. Pero eso es una decisión tan personal de cada uno de nosotros que pues depende de sus pensamientos, de sus sentimientos y de las ganas que quiera para hacer las cosas. Estas moléculas, las moléculas en sí, para poder entender las moléculas, tenemos que partir de lo que son los átomos, que son estructuras más pequeñas. Los átomos forman las moléculas. Pero fíjense ustedes que los átomos son estructuras muy inestables. Y comenté al principio que cuando se forma la creación en el campo de la ciencia, existen 5 átomos básicamente que a partir de ahí se empiezan a elaborar más, pero así se consideran básicamente, que son 5 átomos primitivos, pero que de estos átomos conservan un detalle muy peculiar desde el principio, la inestabilidad. Los átomos son inestables. Por eso, estos átomos buscan unirse con otros átomos para lograr esa estabilidad formando moléculas. Y cuando estas moléculas logran estructurarse, entonces van a crear una complejidad de tejidos impresionante. Si ustedes buscan en Internet, hay un tema que se llama la relación que hay o que existe entre el ser humano y las moléculas. Pero lo mencioné al principio. Si no existieran las moléculas, no existiríamos nosotros. Por lo tanto, más que nosotros relacionarnos con las moléculas, ellas nos estructuran y nos forman a nosotros. La relación del ser humano con las moléculas, por lo tanto, es fundamental porque de esa manera podemos entender cómo funcionan los diferentes procesos biológicos en nuestro organismo. Y a estas moléculas dentro de nuestro organismo las denominamos biomoléculas. ¿Y cómo son estas biomoléculas? Pues los carbohidratos, obviamente, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas, los ácidos nucleicos, etcétera. Porque todo esto forma moléculas. Y estas estructuras y sobre todo los ácidos nucleicos son esenciales para mantener la vida. De ahí que en el juego de las moléculas usted puede trabajar perfectamente con todos estos que acabo de mencionar, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, ácidos nucleicos, etc. El problema es que cuando nos ponemos a jugar con las moléculas, no sabemos equilibrar. Y si nos dicen pones 10 rojas y pones 10 azules, nosotros le ponemos todas rojas. Y muchas veces, ¿a qué me refiero? Abusamos de los carbohidratos o abusamos de los lípidos. Y entonces sabemos que esto causa efecto. Y por lo mismo, ese efecto es un desajuste, es un desequilibrio molecular. Entonces, si esto lo vemos para el equilibrio de nuestros sistemas y lo tenemos que estudiar, entenderemos que la ciencia, y dentro de la ciencia específicamente, la química juega un papel crucial en la formación y la relación de estas moléculas con nosotros, pero sobre todo, y quiero subrayarlo, para su correcta regulación dentro de nuestro cuerpo y así mantener ese equilibrio. Ese equilibrio se llama homeostasis. Pero, ¿qué sucede cuando este equilibrio se rompe? A ver, vamos a tratar de explicar este punto. Las moléculas son impresionantes, y se los repito, porque están formadas por átomos. Y esos átomos están íntimamente ligados entre sí, lo cual va a poder formar una molécula.
podríamos estar hablando de un oxígeno en donde es una estructura atómica muy simple, la más básica, y que serían dos bolitas rojas que podríamos considerar. Pero cuando el oxígeno se junta con otras dos, como por ejemplo un oxígeno con dos de hidrógeno, formamos agua. Y esto va haciendo que las estructuras moleculares, al juntarse unas con otras, se vuelvan más complejas. Por eso, las moléculas están formadas por la unión de un número definido de átomos. No es que es una locura donde si fuera un imán, todas las bolitas llegaron a pegarse a ese imán. No, tiene una definición perfecta. Y por lo mismo, para ello requiere un equilibrio perfecto. Esto que les platico es como contemplar los paisajes que les puse al principio, pero a nivel micro, a nivel nano, que es todo lo que va ocurriendo en ese mundo microscópico en el cual lo percibimos, pero es a veces complejo poderlo entender. Pero al final de cuentas, las moléculas, y aquí es lo interesante y lo importante, las moléculas están formadas primero que nada por un conjunto de átomos, pero estos están organizados, estos átomos en sí, están organizados e interrelacionados por medio de enlaces químicos, obviamente, pero lo interesante de la molécula, fíjense muy bien, es que forma la parte más pequeña de una sustancia. Una molécula forma la parte más pequeña de una sustancia, pero sin perder las características físicas y químicas eléctricas de dicha sustancia. Esto es interesante porque cuando hablamos del glutatión, estamos hablando de una estructura nano en una escala entre 10 a 100 nanómetros, dependiendo de ciertos detalles, pero que no pierde sus características de origen, es decir, conserva sus propias características. Y esto lo hace tan impresionante, tan interesante, tan apasionante que las moléculas que forman nuestros productos en NUMI tienen un número definido de átomos para cada estructura nano que llegamos a tener. Y ojalá esa parte no la perdamos. Pero miren ustedes, si esto lo observamos como está aquí, estas moléculas, esas moléculas que estoy hablando del agua, del oxígeno, etcétera, son las que comemos, las que respiramos, las que olemos, las que absorbemos, etcétera. Por eso, ojalá hayan disfrutado los paisajes que les puse al inicio, porque son las moléculas que también vemos, aunque no las veamos en la parte nano o microscópica, pero la percibimos. Y usted pudo percibir ese juego molecular en donde se dio un colorido hermoso y que se pudo disfrutar. Y ojalá usted pueda estar disfrutando todos los días de su vida, cada momento de la existencia. Pero ¿qué sucede con los átomos? A ver, veamos. Miren, si nosotros checamos, y voy a hacerme un poco más pequeño para que no estorbe ahí, aquí tienen ustedes dentro de esa estructura atómica, en cada aro hay dos esferitas que se llaman electrones, y cada aro va siempre a mantener esas dos esferitas, esos dos electrones. Pero sucede que si ustedes observan, hay un aro que no tiene esferitas, están volando aquí de este lado. Esas esferitas se perdieron. Entonces, este átomo es un átomo, y ya hablamos de que los átomos son inestables. Este átomo cuando extravía esas dos esferitas, es algo así como cuando nosotros extraviamos nuestra tarjeta de crédito y empezamos a reportarla para que alguien no nos dé baje, para que alguien no nos saque el dinero de nuestra tarjeta. Pero ¿qué hace este átomo?
pues tiene que ir a robarle dos esferitas a otro átomo. Y a su vez ese otro átomo tiene que ir a robar otras dos esferitas o más, dependiendo del número de esferitas que pierda, es decir, de los electrones que está perdiendo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues este es parte del juego de las moléculas con relación a los átomos. Las moléculas son estables, pero cuando un átomo se vuelve inestable, las moléculas de alguna forma también se vuelven inestables. Si nosotros entendemos esto, podremos comprender por qué dan enfermedades o por qué envejecemos. Pero sobre todo, cuando nosotros logramos entenderlo y combatirlo, combatir esos procesos de envejecimiento, podremos observar ejemplos como los de las dos mujeres que les puse. Entonces, esto es importante porque cuando estas esferitas, estos dos electrones, andan buscando en dónde acoplarse, en qué átomo cuadrar, pues obviamente que se van a pelear por estos dos átomos. Y cuando nosotros en el juego de las moléculas queremos que estos dos átomos se acoplen, y son muchos los átomos, nos van a faltar esferas, porque son muchos los que perdieron esas esferitas. Dos esferas no son suficientes para completar esos aros que les mencioné. Ese proceso es el proceso en la pérdida y en la ganancia de estas esferitas, de esos electrones, se le denomina proceso de oxidación, que es lo que hemos explicado en otras ocasiones. Entonces, las moléculas en el juego tratan de sobrevivir y se empiezan a prestar unas a otras estas esferitas, estos electrones, para que los átomos se mantengan trabajando en forma equilibrada. De otra forma, los átomos, al no estar completos, harían un paro laboral, harían un bloqueo, o lo llegan a hacer, que eso son las enfermedades, y las cosas no nos funcionan en forma ordenada. Cuando nosotros comemos una manzana, cuando nosotros respiramos el oxígeno del medio ambiente, cuando nosotros aportamos de muchas maneras las moléculas a nuestras células a estas esferitas les dicen bienvenida. ¡Wow! Me estás dando vida. El problema es que llega un momento en que nosotros no manejamos ese punto de equilibrio y no aportamos estas esferitas. Acuérdense de esta imagen porque la van a comparar con una imagen que viene más adelante. Y dentro de ese proceso de esa imagen, ustedes tienen que ubicar que existen diferentes formas, diferentes esferitas, diferentes electrones, que es lo que forman a los diferentes átomos, para que así esas moléculas que se van a formar, pues puedan estructurar enlaces dentro de nuestra célula para manejar muchísimas funciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, una de ellas básica que es el crear energía, crear fuerza, para que las mitocondrias, a través de muchos procesos químicos que se van haciendo, puedan tener ese funcionamiento. Pero si no hay esferitas, si nada más tenemos dos esferitas, como lo puse aquí en el ejemplo, pues definitivamente vamos a estar con déficit. Y se trata de no estar con déficit, se trata de estar llenos. En el juego de las moléculas, entonces ahora yo le pregunto a usted, ¿completa las fichas del juego? ¿Realmente está logrando decir, pongo todo, apuesto mi todo, voy con todo
porque tengo todo, o queremos apostar, queremos poner, pero no tenemos que apostar. Entonces, en el juego de las moléculas, si usted se siente cansado, si se siente ya en un estado de envejecimiento, si usted se siente con una enfermedad, etcétera, pues aunque usted quiera estar apostando, nada más tiene dos esferitas, le están faltando muchas esferitas. Y por lo tanto, en el juego de las moléculas, es obvio, vamos a perder. Pero nosotros no queremos perder, nosotros queremos ganar. Y entonces aquí eso se vuelve mucho más interesante. Y aquí quiero platicarles que cuando nosotros enfrentamos el juego de las moléculas, y si ustedes me lo permiten platicarles, hay un elemento muy interesante en lo que hicieron estos científicos de Stanford. Ellos logran fabricar en el laboratorio un promedio de 2.800, 2.400 mini cerebros. Ya los lograron fabricar. Eso es lo interesante, que a través de este juego de moléculas que les estoy explicando, ellos lograron conjuntar para formar un órgano, que en este caso es un cerebro. Y esto se vuelve totalmente apasionante porque nos permite, sobre todo, con esta técnica innovadora, vencer o superar obstáculos que antes teníamos para entender una epilepsia, un Alzheimer, un Parkinson, un envejecimiento, etcétera. Y esto, si lo trasladamos a otras células o a otras moléculas en ese juego molecular de otras partes de nuestro cuerpo, los huesos, el corazón, los riñones, el hígado, etcétera, podremos comprender que ese desajuste del juego no le estamos apostando en forma adecuada. Pero este avance, esta creación de estos cerebros, nos abre la puerta a más estudios. Y estos estudios nos permiten algo más preciso. Para darles el dato técnico y dentro de los procesos que siempre he buscado de darles una información científica a todos ustedes, el desarrollo tuvo lugar en los laboratorios Woodside Neuroscience del Instituto de California. Y quien hizo este proceso de investigación y quien es el director de la investigación es el doctor Sergio Pasca y la doctora Sara Helsron. Y de acuerdo con ellos, el mayor reto de producción, fíjense, producir estos organoides era fabricar grandes volúmenes y de tamaño y forma homogéneos. Si ustedes ven en el fondo, ya todos salen como si fueran panquecitos del horno. Pero esto, ¿qué sucede? Primero, desde el punto de vista ético, se logran superar cosas interesantes que hace muchos años no podíamos hacerlo. Entonces, esta superación permite incluso, nos lo platican estos científicos, fabricar hasta cerca de 10.000 de estos cerebros, de estos organoides, sin ningún inconveniente. Ya en algún otro momento ahondaré en relación a este tema, porque es muy apasionante debido a que allí podemos trabajar muchas cosas, incluyendo los procesos de célula madre, pero cómo estas células fueron germinando, fueron creciendo hasta formar el cerebro, pero sobre todo, miren ustedes, donde yo quiero que este comentario lo podamos clarificar es por lo siguiente. Según Genta Narasaki, que es un coautor de todo este trabajo, este método, y como se los dije hace un momento, permitió cultivar aproximadamente 2.400 minicerebros. Y cuando estos ya estuvieron fabricados, se expusieron a 298 medicamentos, a 298 fármacos. Todos estos fármacos tienen algo en común, todos aprobados por la FDA. Y muchos de ellos, de esos medicamentos,
estaban prohibidos para dárselos a mujeres embarazadas o a niños por sus efectos de daño en el cerebro. Y la observación hizo y nos mostró, por ejemplo, que si nosotros dentro de estos 298 fármacos utilizamos un medicamento para el cáncer, es decir, dentro de las quimioterapias, y sobre todo en los que se ocupan para cáncer de mama, observamos que este medicamento ralentiza, hace lento el desarrollo adecuado del tejido cerebral, lo cual sugiere riesgos altamente potenciales. Y hay muchas cosas interesantes al respecto con esta investigación. Pero la otra contraparte es ver cómo glutatión favorece los procesos de recuperación celular. Y esas células del cerebro se llaman neuronas. Y ahora hay una controversia o se aclara una controversia, no es que exista ya la controversia se superó. Y dentro de los procesos de envejecimiento, y que ese es parte de mi campo de trabajo, fíjense ustedes que surge otra exposición de Nature Neuroscience. El descubrimiento más relevante señala que no todas las capas de la corteza cerebral se deterioran igual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos recuperar mucho de nuestra corteza cerebral en ese proceso supuesto de envejecimiento. Es decir, que en el juego de las moléculas vamos teniendo daño a nuestro cerebro. Esto de verdad es impresionante y apasionante porque aquí se está enfocando a las neuronas y dentro de este proceso de las neuronas es donde yo sí quiero destacarle a usted estas sustancias importantes que vamos teniendo. Cuando nosotros utilizamos y jugamos el juego de las neuronas, tenemos varias sustancias y que ya les mencionaba yo, por ejemplo, lo que es la serotonina. Por eso, por favor, pregúntense así, con el corazón en la mano, ¿cómo es posible que un simple pensamiento, un pensamiento sencillo, un recuerdo, un estado de ánimo, surge del cerebro porque no surge de otro lado? Y entonces, cuando ese pensamiento surge, empieza a activar con base a todo lo que les acabo de explicar, las sustancias propias del cerebro. Y dentro de esto está la dopamina. Recuerden ustedes que la dopamina es una molécula que forma parte del juego de las moléculas que nos permite entender la recompensa y la motivación. Por ejemplo, por eso es que amamos el chocolate, o incluso, ¿por qué no podemos dejar las redes sociales? Porque estamos llenos de dopamina y esa dopamina, al darnos esta recompensa y esta motivación, no dejamos las redes sociales. Por ejemplo, les dije que no era un tema que íbamos a tocar hoy, pero hago ese dato. O por ejemplo, la serotonina, que esa regula nuestros estados de ánimo y que en ese aspecto, bueno, si nosotros tenemos niveles bajos de serotonina, nuestros estados de ánimo van a estar en estados depresivos, etcétera. Pero aquí es donde entra la parte medular del tema. Los elementos GABA y glutamato forman parte del freno o del acelerador del cerebro. Imagínense ustedes entonces un partido en el que estamos ahorita, pero a lo mejor no estamos hablando de un partido o un juego de mesa, estamos hablando a lo mejor de un juego más activo, un fútbol o un voleibol, etcétera. Y entonces imagínense ustedes que los jugadores de este partido son las neuronas. Y resulta que los neurotransmisores van a ser los pases que se van a dar los jugadores, es decir, las neuronas, cómo se van a comunicar unos con otros para poder meter un gol o poder ganar un punto. Pero también puede pasar lo contrario.
que es lo que más ocurre. Cuando estos neurotransmisores fallan, es decir, cuando el pase falla, aunque hayamos apostado todo, automáticamente esa falla nos lleva a procesos de enfermedad. Y esos desenlaces son críticos. Si hablamos del cerebro, por ejemplo, estamos, como ya lo dije hace un momento, hablando, por ejemplo, de Parkinson. El Parkinson, sobre todo, se destaca porque es una falta de dopamina o sobre todo de ansiedad. Ahí estamos hablando de la falta de una GABA. Y así tenemos mitos que se han venido creando y formando en la medicina y que queremos subrayar. No solo la falta de serotonina hace que estos procesos de depresión y demás sean por la falta de serotonina o por la falta de la GABA. Es un proceso mucho más complejo, porque en el juego de las moléculas nosotros no le estamos dando los elementos adecuados. Y quiero subrayarlo con todas sus palabras, porque no le estamos dando glutatión. Allí lo trascendente de nuestro glutatión. Entonces, ¿qué podemos hacer para modificar nuestra química cerebral dentro de todo esto que les estoy explicando? Mejorar el sueño, mejorar la alimentación, mejorar el ejercicio, como los ejemplos que les puse muy al principio. Y así podremos evitar muchos de los elementos perjudiciales para nosotros. Recuerda que tu cerebro es moldeable y pequeños cambios pueden hacer grandes efectos en ti, pero eso va a depender de cómo quieras jugar el juego. Cuando en este juego tenemos esos tres aminoácidos, el glutamato, que ya lo mencioné, junto con el GABA, la cisteína y la glicina, formamos el glutatión, un compuesto único en su estructura molecular, del cual ya estaremos hablando a profundidad en otro momento. Pero ahora el ejemplo, ¿se acuerdan de cuando teníamos dos esferitas, cuando teníamos nada más seis esferitas o cuando teníamos unas cuantas esferitas? Pues con glutatión tenemos abundancia de esferitas que nos va a permitir resolver este tipo de problemas en la comunicación o en el juego de las moléculas. Esto es impresionante, es único, es fantástico. No se lo pierdan. Invite a las demás personas a que participen en ello. Tenemos un producto extraordinario, Neuro. Y para aquellas personas que el día de hoy acaban de llegar, que están por primera vez con nosotros sintonizando, tomen en cuenta que Neuro es un producto que está certificado por el Concilio Americano del Cerebro. No, no estamos hablando de cosas malas, bajas. Podemos elegir, por supuesto, cosas que si no nos alcanza para comprar algo bueno, pues nos tendremos que conformar con una memela del mercado. No hay de otra. Somos pobres y nuestro pensamiento y lenguaje a veces es la pobreza. Pero cuando en realidad queremos hacer que nuestro cuerpo, que nuestras células brillen como lo máximo de la creación que son, démosle lo mejor. Newmy nos ofrece una ciencia innovadora y lo hemos dicho muchas veces, pero como que no nos ha caído el 20. Y es uno de nuestros principales activos que tenemos, la salud. Y si tenemos la salud y podemos trabajar con la salud, ese activo, que es uno de los tres grandes activos, que no es el tema, el tampoco el día de hoy, ya en algún otro momento platicaremos acerca de esos grandes activos, pues Newmy nos ofrece la ciencia extraordinaria e innovadora de la nanotecnología Aerostar. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas que tienen nuestros ingredientes o nuestras sustancias o nuestros productos, pero en una escala nano.
es decir, lo suficientemente pequeños como para que se puedan absorber completamente, totalmente dentro de la célula. Y así, a través de estas moléculas protegidas por un clúster de agua ultrapurificada, lleguen perfectamente hasta el núcleo de la célula. Es algo impresionante que ya lo he comentado en en otras charlas que hemos llegado a tener. ¿Qué beneficios obtenemos con todos estos juegos moleculares que les estoy platicando? Primero, que vamos a mejorar la salud de nuestras neuronas, aumentamos nuestra cognicidad, es decir, vamos a tener mayor claridad, mayor enfoque, mayor concentración de lo que estamos haciendo. Por otro lado, nuestro sistema inmunológico cerebral se va a ver fortalecido y en el campo en general se va a ver una mejor resistencia de nuestro organismo, aumento de energía, mejorar los tiempos de recuperación del ejercicio. Pero todo esto que se puso en azul o que se los puse en azul, lo podemos trasladar al tema específico de hoy, que es el cerebro. Es decir, la mejor resistencia y trabajo en el cerebro, sobre todo cuando trabajamos más con pensamientos y actividad mental, y nos va a permitir mucho más energía a nivel cerebral y esos tiempos de cansancio mental que pudiéramos llegar a tener, se va a mejorar los tiempos de recuperación. Imagínense, y eso toqué el tema de hoy, el día de hoy, vamos a combatir a nivel cerebral los procesos de envejecimiento. Y en conclusión, con toda esta lista, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo se usa? Muy simple. Una tapita, es decir, 3 mililitros, ponemos sublingualmente. Después de 30 segundos, todo eso se absorbe, pasa al torrente circulatorio y llega a la célula en pocos segundos. Pero no solo a las células en general, la célula del corazón, la célula del riñón, la célula que usted quiera, va a llegar a la neurona, al tejido nervioso, tanto del cerebro como el sistema nervioso periférico. Una maravilla, en verdad. Un avance científico. Muchísimas gracias. Las 9 de la noche, para otros lugares un poco más tarde, las 10, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por todo el interés que me han puesto, por enamorarse de la ciencia y sobre todo por enamorarse de las moléculas. Cuando usted voltee en esta noche a las personas que están rodeándole y les diga a usted de corazón, de palabra y de pensamiento, te amo, está moviendo todas las energías, todas las moléculas del universo. Bendiciones, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Espectacular. Nuevamente nos queda muy claro porque nos explica con manzanita. Y cada vez queda reforzado. Tenemos que consumir glutatión. Nos queda muy claro. ¿Quiere envejecer sano? ¿Quiere vivir mucho tiempo? ¿En qué condiciones? Esto es simplemente una parte, como dice usted, de todo lo que nos recomienda. Es como cuando la gente dice cómo funciona el televisor y el control remoto para que encienda. La gente no quiere saber eso, la gente quiere saber cómo enciende el televisor, aprieta aquí, cómo se apaga, aprieta acá, cómo cambio canales, aprieta acá. Oye, ¿cómo nos podemos mantener sanos con el tema de glutatión? Solo tienes que tomártelo. Un día nos estaba explicando cómo funciona el control remoto, con las neuronas, las moléculas, ¿sí o no? Los electrones. Así que clarísimo, yo estoy súper contento como siempre, igual que todos los que están acá. Así que le deseo tenga una excelente noche, doctor Andrés, y muchas gracias por darnos siempre esa capacidad de asombro. Sí, y ahí con el ejemplo que nos acaba de poner mi querido Pedro, ojalá no estemos golpeando el control o el televisor tratando de que prenda, porque así no es. Pero muchas veces es como queremos resolver las cosas. Tiene razón. Bueno, no sé Buenísima esa, si... doctor. Saludes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que terminamos, mi querido Mucho por Pedro. tu tiempo.